Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora Liliana y compañeros. Nuestro equipo está integrado por su servidora Norma Lara Velázquez, mi compañera Virginia Beatriz Martínez Solís, José Alberto Hernández Soto y Marilyn Hernández Soto. Presentaremos la práctica denominada análisis de casos de finiquito e indemnización, correspondiente a la unidad de aprendizaje contribuciones al trabajo personal remunerado. Ahora, durante esta exposición analizaremos dos casos de finiquito. Uno que es el caso de liquidación, explicando el procedimiento de determinación de cada prestación y los fundamentos legales aplicables de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de acuerdo a esta diapositiva, antes de revisar los casos, es importante distinguir la palabra entre finiquito y liquidación. El finiquito se refiere al pago que recibe el trabajador cuando termina la relación laboral por renuncia voluntaria, es decir, la terminación de contrato o mutuo acuerdo. Incluye salarios pendientes, aguinaldo proporcional, vacaciones y prima vacacional. Sin embargo, por otra parte tenemos que la liquidación procede cuando existe un despido injustificado. Además de las prestaciones del finiquito, incluye la indemnización constitucional de 3 meses de salario y, cuando corresponda, la prima de antigüedad. Los principales fundamentos legales que utilizaremos son los artículos 76, 80, 87, 50 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué opinas al respecto, compañera Virginia? Así es, Norma. Para esto vamos a ver el primer caso. Es de un trabajador de Felipe Pérez Martínez. En el primer caso analizaremos que ingresó el día 16 de mayo del 2020 y presentó una renuncia voluntaria el 4 de abril del 2025. Su salario diario era de 535 pesos y contaba con una antigüedad de 4 años y 10 meses aproximadamente. Como se trata de una renuncia voluntaria, únicamente corresponde el pago de finiquito. Además, el caso señala que ya había recibido su aguinaldo en diciembre del 2024 y disfrutó sus vacaciones correspondientes, por lo que únicamente se calculan las partes proporcionales generadas en el 2025. Para determinar su finiquito, se calcula los siguientes conceptos. Primero, el aguinaldo proporcional con fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. La fórmula utilizada fue 15 días de aguinaldo multiplicado por los 24 días trabajados en el 2025 y divididos entre 365 días del año. Como resultado, fueron 3.86 días de aguinaldo proporcional. Posteriormente se calcularon las vacaciones proporcionales con fundamento en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Al encontrarse en el quinto año de servicio, le corresponden 20 días de vacaciones anuales. Aplicando la proporción por los 324 días laborados desde el último aniversario, se obtuvieron 17.75 días de vacaciones. Finalmente se calculó la prima vacacional del 25%, conforme al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Como resultado final fue un neto a pagar de 14,250 pesos. No procede prima de antigüedad porque el artículo 162 establece que, en caso de renuncia voluntaria, el trabajador debe tener al menos 15 años de servicio. Muchas gracias, Virginia. Vamos a ver el caso número 2.
Juan Antonio Pérez. Para este caso, analizaremos que ingresó el día 16 de mayo del año 2000 y presentó su renuncia voluntaria el 30 de abril de 2025. Su salario diario era de 723 pesos y contaba con una antigüedad cercana a los 25 años de servicio. Al igual que el caso anterior, estamos ante un finiquito porque no existe despido injustificado. La empresa ya había cubierto el aguinaldo y vacaciones del periodo anterior, por lo que solamente se calcularon las partes proporcionales generadas durante 2025. Para el cálculo del finiquito se determinaron el aguinaldo proporcional conforme al artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. Se consideraron los 120 días trabajados durante 2025, obtenidos 4.93 días proporcionales de aguinaldo. Después se calcularon las vacaciones, proporcionales conforme al artículo 76. Debido a su antigüedad de casi 25 años, le correspondían 28 días de vacaciones al año. La proporción generada fue de 26.85 días. Posteriormente, se calcula la prima vacacional del 25% sobre el importe de las vacaciones, conforme al artículo 80. El resultado fue el siguiente. Tenemos aguinaldo proporcional de 3.565.48, vacaciones por un importe de 19.412.05 y una prima vacacional de 4.853.01, obteniendo un neto a pagar aproximado de 31.731 pesos. Gracias, Alberto. En este caso, vamos a revisar el tercer caso, que corresponde al colaborador Juan Pablo Ramírez López, que tenemos su fecha de ingreso el 3 de noviembre de 2016 y fue separado de su empleo el 31 de marzo de 2025, que fue su fecha de baja y el último día que laboró, y el motivo de su baja fue mediante despido injustificado. Aquí el salario que percibía el trabajador era de 694 pesos y tenía una antigüedad de más de 8 años. A diferencia de los casos que han comentado mis compañeros, en este caso aplica un finiquito y una liquidación completa. Adicionalmente, para ello deben de calcularse las prestaciones proporcionales y además adicionar las indemnizaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Lo que estamos viendo que como prestaciones mínimas de ley se comprende en el finiquito como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y el salario que haya devengado en el periodo de su nómina, que reciba su pago. Aquí, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el primer concepto adicional que estaríamos hablando de la indemnización es la constitucional. Su fundamento está en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el pago es de 3 meses de salario cuando existe el despido injustificado. Esto es cuando no hay ninguna causa por el cual se le atribuye al colaborador, sino que el patrón decide terminar la relación de trabajo. Para ello, la determinación del salario diario integrado pues se va a componer del salario que percibe el trabajador diario más la parte proporcional del aguinaldo más parte proporcional de prima vacacional con base a la antigüedad. Se suman los porcentajes y eso nos da como resultado el salario diario integrado, por el cual se tienen que multiplicar los 90 días, que en este caso nos da un total de 732.98 pesos. Posteriormente, este resultado obtenido anteriormente se multiplica por los 90 días y aquí es donde obtenemos la indemnización constitucional, lo conocido como los 90 días o 3 meses de sueldo que se le paga al colaborador.
También es importante que se calcule la prima de antigüedad con fundamento en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Esta es con base a la antigüedad y bueno, por ley establece que no debe de estar superando más de los 2 salarios mínimos. En dado caso que en este ejemplo el trabajador percibe 732.98, su prima de antigüedad se debe de topar con 2 salarios mínimos. Y finalmente, aquí podemos observar el cálculo donde nos da un total de 143,000 pesos. Se puede observar el cálculo de las percepciones y deducciones. Y aquí es importante resaltar que en este caso el monto es superior derivado a estos conceptos, ya que se realizó mediante una rescisión de contrato o una desvinculación al trabajador. Gracias. Y gracias, compañera Marilyn. Después de aplicar estas deducciones, también podemos observar que el neto a pagar, pues, como lo menciona, fue cercano a los 135,000 pesos. ¿Qué Vicky, opinas? por ejemplo. Podemos concluir que los casos 1 y 2 corresponden a finiquitos porque existió renuncia voluntaria, por lo que únicamente se pagaron prestaciones devengadas y proporcionales. Exacto. Además, como en el último caso que mencionó nuestra compañera Marilyn, dice que hablamos de una liquidación por despido injustificado, por lo que además de las prestaciones normales, se pagó la indemnización constitucional y la prima de antigüedad conforme a los artículos 50 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. Pues como verán, en esta unidad aprendimos a hacer el cálculo de finiquitos y pues no sé si quedó claro, chicos. Sí, Norma, muchas gracias. Aquí en lo observado en los casos que podemos ver, pues corresponden a lo que es el tema de finiquito y liquidación. Sí, Muchas muchas gracias. gracias, chicos. Gracias por Muchas su gracias. atención. Gracias.